Hola, buenos Hola, días. ¿cómo estás? Bien. Bienvenidas nuevamente acá a las redes sociales de Radio Vida y buenos días para todas las personas que ya están conectados con nosotros. Este día vamos a hablar de un tema muy bonito con la licenciada Vázquez, que es Sanando a Mamá. Es un tema eh, de mucha ayuda para todas aquellas personas que a veces traemos cargas y quizás no sabemos cómo irlas dejando en el camino. Así que recuerden que esta entrevista siempre será transmitida el día martes a las 11 de la mañana, por si usted no tiene el tiempo de escucharla completa este día, la puede escuchar completamente el día martes a las 11 de la mañana. Así que bienvenida, ¿cómo está? ¿Cómo ha estado su semana de trabajo? Pues muy contenta y agradecida nuevamente de estar con ustedes compartiendo este maravilloso programa que sabemos que bendice a muchas vidas y lleva mucha luz a las personas que lo necesitan. Así es que esta semana ha sido de mucho trabajo, de mucho aprendizaje también y estoy pues contenta y agradecida por estar nuevamente con ustedes en este programa. Ah, bueno, pues nosotros también nos sentimos muy alegres de que usted sea parte también de nuestro programa esta mañana. Y bueno, y para empezar, licenciada, ¿qué es sanar a mamá? Bien, fíjense de que este tema yo sé que es bastante controversial porque, claro, ¿verdad? Todos estamos muy agradecidos con mamá, todo lo que ha hecho, todo lo que a lo largo de su vida ha renunciado ella por cuidarnos, por estar con nosotros. Entonces, este tema sí es bastante delicado porque en medio de todo eso, cuando ya somos adultos, creemos que debemos de estar siempre agradecidos con mamá. Y claro, de hecho, debe de ser así, es lo correcto. Sin embargo, es importante revisar nuestra herencia, porque el tema de sanar a mamá surge porque en la maternidad, y todas las personas que me escuchan que son mamás, incluso papás también, pueden saber que cuando llegamos a esa etapa de la maternidad, venimos con un sistema de creencias que definitivamente lo hemos heredado de mamá. Por eso el sanar a mamá es ir a revisar nuestra historia personal de niñez, nuestra historia de cómo fue esa mamá, cómo fuimos como hijas, porque cuando vamos a la historia personal nos damos cuenta que mucho de nuestro lenguaje corporal, mucho de nuestro lenguaje verbal, mucho de nuestras expresiones también vienen de una herencia de mamá. ¿Qué no le gustaba a mamá? Eso no nos gusta. ¿Qué decía mamá que no estaba bien? Ahora nosotros decimos a nuestros hijos eso no está bien. O usamos el famoso a mí me enseñaron, mi mamá siempre decía, a mí, por mi mamá, por eso no me lo dejaba pasar. Entonces, mamá influye demasiado en nuestra maternidad con nuestros hijos e hijas. Por eso es importante sanarla. Y cuando me refiero a la palabra sanar, no me refiero a reclamarle a mamá, no me refiero a decirle por qué no estuviste, por qué te fuiste, por qué me abandonaste, por qué me dejaste, dónde estabas cuando vivimos esos procesos de violencia, ese rechazo, ese bullying, ese abandono, ¿dónde estabas? No es ir y reclamar a mamá, al contrario, es liberarla, es decirle a mamá, te libero de esto, me he dado cuenta y he estado como en mejor o en mayor contacto con tu historia personal y ahora sé de dónde vienes. Porque fíjese, Jenny, de pronto nosotros o nosotras como mujeres muy raras veces nos sentamos a dialogar con mamá cómo fue su niñez, cómo fue su adolescencia, cómo fueron sus embarazos, cómo fue su proceso en el que ella tuvo el desarrollo biológico de todas las mujeres en la adolescencia. No conocemos eso de mamá. Y claro, tenemos ese concepto de pensar que mamá es una mujer fuerte, que es una mujer valiente, que es una mujer capaz, que nos sacó adelante, que quizás fue mamá soltera, pero hoy somos profesionales gracias a ella y definitivamente hay que estar agradecidos por eso, pero también hay que revisar cómo mamá reaccionaba cuando se enojaba y qué de eso nosotros tenemos hoy, cómo mamá actuaba desde sus propias heridas,
cómo era la relación de mamá con la abuela. Y de ahí podemos sacar una conclusión de lo importante que es sanar a mamá. Sí, la verdad que la mamá es un pilar en nuestras vidas y muchas veces, como usted lo menciona, no tenemos esa plática, no tenemos esa plática donde le preguntamos, mira, ¿y cómo era tu chiquita? ¿Cómo fue tu niñez? Y pues muchas cosas que tal vez tendríamos que hablar con ella, pero quizás los mismos patrones que se han venido repitiendo, nosotros no tenemos la confianza de poder hacerle una serie o una infinidad de preguntas que a veces quisiéramos. Y otra cosa, muchas veces también nuestras mamás lo que van buscando es que nosotros no vayamos a repetir el mismo patrón, a veces que nuestra vida sea como totalmente diferente. Pero para que esto sea totalmente diferente, como usted dice, primero tenemos que sanar, tenemos que conocer acerca de cómo fue. Y por qué es importante, licenciada, conocer a fondo a nuestra mamá, porque está presente físicamente, porque la tuvimos presente, pero quizás no hubo una conexión con ella en nuestro crecimiento. Ahí la tuvimos, pero quizás no tuvimos el tiempo, no tuvimos la oportunidad, o sí la tuvimos, pero por pena no hablamos con ella de cómo fueron sus diversas etapas en la vida. Claro. Bueno, fíjese que este tema me ha hecho revisar mi maternidad y me ha hecho revisar mi relación con mamá, con mi abuela. Y he estado justamente pensando en qué responder respecto a este tema, ¿verdad? Como nosotros en algunas ocasiones nos sentimos perdidas Sí, como mamás. Y cuando vamos a esperar validación de mamá, de nuestra mamá, en muy pocas ocasiones la tenemos. Si usted se da cuenta, la mayoría de las veces tenemos un regaño, un te lo dije, un por ese lado donde vas no es lo correcto, en mis tiempos no era así, mira cómo salieron ustedes, y esa manera de compararnos y nunca de validarnos. Es muy raro una mamá que dice, aquí estoy, siempre puedes venir, siempre puedes regresar a casa, siempre puedes hablar conmigo de lo que sea, que siempre voy a estar para acompañarte, para validarte, para entender tus emociones o cómo te sientes. Fíjese que es algo bastante complejo porque como tenemos una cultura de que enseñar tiene que doler, entonces nos cuesta como quitarnos ese chip de que podemos aprender sin el dolor. De pronto nos enseña mamá que te voy a castigar, me duele más a mí, pero lo voy a hacer porque te amo. Lo voy a hacer porque, pues si yo no lo hago, entonces en la calle te van a enseñar y te van a corregir de una forma que no es. Y venimos de esa herencia, entonces es complicado muchas veces conectar con mamá. Y claro, yo conozco muchas personas que dicen, es que no puedo decirle nada porque cuida de mis hijos o de mis hijas. Y entonces no me puedo pelear con ella porque aunque sé y me incomoda que me diga, que me compare, que me diga que por qué yo no fui obediente, que mi hermana o mi hermano son mejores que yo, que deberías de aprender a tus hermanos. Y aunque haya ese estira y encoge de invalidación emocional entre mamá y yo, no logro decirle porque cuida de mis hijos o porque mire, en los peores momentos ella, aunque sea regañadientas, pero estuvo allí. Entonces, claro, tenemos un soporte, pero Jenny, si en algún momento podemos hablar de una conexión, eso es demasiado maravilloso tener una conexión con mamá. Y cuando hablo de sanar, yo siempre vuelvo a sanar usted. Yo siempre pongo este ejemplo y le digo a muchas mujeres en este tema de sanar, eh, si usted tiene un golpe debajo de la manga y yo llego y le digo, hola Jenny, ¿qué tal? Y la toco y usted dice, ay, me duele, ¿no? Ahí fíjese que me golpeé. Entonces el golpe es suyo, el dolor es suyo. Aunque la manga cubra ese moretón o ese golpe, quien lo sigue sintiendo es usted. Por lo tanto, si a mí no me duele, yo no sabía, lo único que fui fue un detonante del dolor en su golpe.
Entonces, ¿qué necesita usted? Necesita usted ponerse hielo, ponerse una pomada, sanar usted, porque a quien le duele es a usted. Entonces, Ujú. cuando yo conozco muchas mujeres diciéndome, ay, es que mi mamá, es que mire mi mamá, licenciada, es que mire mi mamá, y casi que la historia personal siempre es de abandono, siempre es de no me cuidó, de hoy entiendo yo que esta reacción que tengo cada vez que pasa tal cosa es porque ella también la tuvo. O mire, fíjese de que yo no puedo confiar en mi mamá, o sea, podemos hablar cosas así por encimita, pero cosas de allá que me duelen de la niñez, no puedo tocarlas. ¿Por qué? Porque mamá sale y dice, eso nunca pasó. Sí, Ay, mira, cómo sos mira, mentirosa, eso ahora jamás. ahora que menciona eso, eh, que dice, mamá nunca pasó, pero ¿con qué señales, o sea, qué señales tenemos nosotros los hijos, este, para ver si tenemos un tipo de esa herida? Bien, fíjese que en este tiempo se han, yo digo que hasta popularizado el tema de las enfermedades crónicas. El estrés es una enfermedad crónica. Si usted pregunta a 10 personas en su día, las 10 personas le van a decir, ay, aquí más o menos, ay, voy, sí, es que mira esto. Siempre están cansados emocionalmente, siempre están estresados. Ni decir las enfermedades crónicas que son diagnosticadas, ¿verdad? Médicamente, la diabetes, hipertensión, problemas de tiroides, migrañas, bueno, en fin, el colon irritable, todas esas cosas que son productos de las emociones restringidas. Hay una frase que me gusta y yo la repito mucho, que a mayor represión o reprimir las emociones, mayor explosión en el cuerpo físico. Y esas son las señales más grandes, Jenny, que tenemos hoy día sobre el tema de no sanar. Y claro, ¿a quién es cuando yo digo sanar, y reitero mucho esto, porque creo que a la mayoría de personas les hace ruido el tema, no estoy de acuerdo con sanar a mi mamá porque mi mamá antes pudo, antes esto. Y no, sí debemos, porque a quien nos duele es a nosotros. No, quienes estamos incómodos somos nosotros, o quienes nos quejamos somos nosotros. Entonces debemos de ser responsables y sanar por la herencia que tenemos. La Biblia dice que nos alcanza una situación, ya sea en bendición o en maldición, nos alcanza hasta la tercera y cuarta generación. Y eso significa que como responsables hoy conscientes debemos de procurar sanar hasta nuestra cuarta generación. Que decidan, yo les lanzo un reto hoy a las mujeres que me escuchan y les digo, hoy puedes ser tú esa tatarabuela que decide sanar tus próximas 4 generaciones, porque allí hay bendición. Y cuando hablo de eso, no es que le vamos a reclamar a nadie, no vamos a ir porque muchas veces quizá tengamos una mamá que tiene que 80 años, una mamá que tiene una enfermedad crónica que no puede tener emociones fuertes, o incluso una mamá que ya no está. Y entonces podrían decirme, ¿cómo yo voy a sanar a una mamá que ya no está, que se fue hace años y que nunca hablamos de ese tema? Y sí se puede hacer, sí podemos hacerlo hoy desde nuestro nivel de conciencia. Por eso la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. No nos faltó nada más, nos faltó conocimiento. Y debemos de saber cómo redirigir para que esos síntomas, Jenny, no nos afecten en nuestra vida actual, en nuestra calidad de vida, porque Así es. tenemos demasiados diagnósticos, estamos demasiado inflamados, estamos demasiado enfermos a estas alturas y eh, no podemos nosotros con esa carga y no somos responsables, porque lo que queremos es tomar una pastilla diaria, tomar analgésicos, tomar antibióticos, pero no queremos ir a la raíz, porque es tan difícil ir y Es redirigir eso que duele. Sí, es difícil porque no sé si usted también bueno, ha visto como el alza que también hay en el tipo de estas enfermedades últimamente. Podemos ver las noticias de cómo ha crecido el porcentaje, por ejemplo, de la gente con enfermedades, así como se decía, con estrés, con ansiedad, Ujú. con colon irritable, entre otras cosas. O sea, ya es una población, ya es un porcentaje de la población muy alto con todo ese tipo de enfermedades. Ujú, correcto. La verdad es que
como usted dice, tenemos que hacer algo para, para poder sanar, para poder sanar en este momento. Es, licenciada, ¿y cómo podemos comenzar a sanar cuando la relación con nuestra madre ha sido complicada o traumática? Bien, fíjese de que hay varias formas de sanar porque hay varias formas de reaccionar. Mi cuerpo no reacciona igual que el suyo al estrés, a la tristeza, al enojo, a la frustración, eh, a una separación, por ejemplo. No voy a reaccionar igual, claro, ¿verdad? Entonces, hay personas, como usted decía, que de pronto su detonante es la ansiedad o su detonante es una depresión, un trastorno de estrés postraumático o otras afecciones. Entonces, en esa situación es importante tener una guía para conocer. Pero en forma general, por ejemplo, lo primero que debemos de tener en cuenta es mirarnos. Yo tengo mucho esa clave con las mujeres con las que en algún momento he tenido la oportunidad de compartir este tema, y es decirle, véanse al espejo, véase, dígame qué mira en el espejo, qué ve no solamente física, sino también emocionalmente, qué ve allí, qué puede rescatar y qué puede mejorar. Porque en algún momento, bueno, usted Jenny es mamá, y sí es mamá, ¿verdad? Sí, Entonces, usted puede saber cuáles han sido los momentos más duros, por decir esa palabra, de la maternidad. ¿En qué momento usted se sintió tan sola? ¿O en qué momento se sintió tan acompañada? Y entonces, de ahí usted saca la cuenta y dice, esto que me está pasando no es normal. Yo no funciono así. No sé si a usted le pasa, pero de pronto a mí me pasa con mi hija que algo que yo trato de mantener continuamente en mi cabeza es mi ventana de tolerancia. ¿Dónde está hoy mi ventana de tolerancia? Porque cuando la tengo así, de que está a punto de cerrarse, yo digo, wow, en este momento no estoy lista para nada, porque si ella dice algo que no era lo correcto para mí, para mi sistema, exploto. Y después lo que nos viene es culpa. Por eso dicen algunos escritores que la etapa de culpa, bienvenida a la maternidad, porque es la etapa en la que nos culpamos por todo. ¿Y por qué se da ese registro en el cerebro? Porque venimos de una herencia de culpa, donde a usted le decían, Jenny, es tu culpa, por ti pasó esto, como tú ahí estabas, ¿qué tenías que andar haciendo allí? Entonces, de pronto, esas son una de las formas en las que podemos comenzar a sanar, revisarnos, vernos, observarnos y decir, bueno, ¿qué pasa? Esto es normal en mí. Últimamente estoy reaccionando, siempre estoy peleando, siempre estoy causando una pelea de la nada, siempre estoy que molestando en esto, estoy incómoda con esto, resulta que me cambio de trabajo constantemente y no estoy cómoda en ningún lado. Siempre que llego a un lugar, al parecer todo el mundo está en mi contra. O sea, todas esas cosas que nos pasan, debemos de revisarlas. Incluso, Jenny, el que nos dé gripa a cada momento. sí. Hay personas que semana a semana están engripadas. Hasta eso hay que revisar el sistema inmune. ¿Qué está pasando? ¿Qué emoción te está detonando el sistema inmune? Lo está debilitando, pues. Entonces, esa es una forma práctica, como más genérica para poder comenzar a revisar qué nos está pasando. Y ya Así es. estando y entrando a un proceso, entonces ya podemos hacer técnicas como mucho más reveladoras. Les digo esto porque de pronto no podemos solo sentarnos y empezar a llorar o empezar a hablar de un tema del que nunca hemos hablado. Por ejemplo, un abuso o una infancia muy violenta es algo que usted trata de esconder y usted no quiere contárselo a nadie. Entonces, Muy en ese sentido, pues es un proceso, pero sí es importante revisarnos. Eso creo que es el primer paso, Jenny. Y el primer paso es revisarlo. Y aquí quiero hacer una pausa también para saludar a todas aquellas personas que están conectados ahí en la web escuchándonos. Así que un saludo muy especial. Acá estamos con la doctora pues hablando de cómo sanar a mamá. Así que también para todas aquellas personas que también están conectadas en Instagram, pues gracias por siempre estar pendientes de nuestras redes sociales.
Ahora, siguiendo con el tema, ¿qué recomendaciones tienes para quienes sienten un resentimiento o dolor hacia su madre, pero no saben cómo expresarlo? Bien, las recomendaciones quizás más prácticas son el encontrar una persona con la que podamos hablar de ese tema, una persona como un lugar seguro, con quien podemos ir y decir, me está pasando esto y no puedo hablar con nadie más porque es sobre mi mamá, ¿verdad? Ajá. Entonces, porque como yo decía al inicio, la mayoría de personas nos dice, pero ¿por qué? Tenés que estar agradecido. Y no, muchas veces necesitamos tener como una persona neutra en ese sentido para que podamos hablar. La palabra tiene un efecto poderoso, Jenny. Cuando nosotros hablamos, soltamos demasiado y logramos sanar en una gran parte. Porque eso que se queda allí atorado va a salir de tu cuerpo en algún momento en un dolor, en una migraña, en un colon irritable, pero va a salir. Entonces necesitamos expresarlo y buscar una persona que nos dé esa seguridad para hablarlo. Luego yo siempre recomiendo que es importante ir y buscar una ayuda profesional, el poder revisar esa parte de la historia y poder ser acompañadas en ese proceso, sin juzgar, sin criticar, sin dañar, sin invalidar, sino al contrario, dar un acompañamiento sano y limpio. Y también para mí es importante como trabajar la parte espiritual. La parte espiritual, como siempre lo digo, libre de cualquier rótulo religioso, sino la espiritualidad, conectar con lo que creemos, conectar con eso que nos regala paz, que nos da paz. Y eso no siempre puede ser orar. Algunas veces es importante, claro, para las personas que que es importante sanar desde la oración. Yo tengo muchos pacientes que me dicen, entonces yo fui y oré. Y qué bueno, porque eso es conectar con la espiritualidad. Pero sí también hay personas que dicen, no, yo estoy practicando irme a caminar, por ejemplo, en un espacio abierto, poder escuchar los sonidos de la naturaleza. Me encanta ir a los atardeceres, me encanta ir a escuchar el mar, en fin, conectar con la espiritualidad es sentarnos y ser conscientes del momento, poder conectar en qué majestuoso es. Claro, todo es la creación de Dios y eso es maravilloso, pero cuando no tenemos como esa estructura desde niños de conocer a Dios, entonces pues no vamos a decir que solamente a través de una iglesia lo pueden hacer, sino que de igual forma pueden conectar a través de todo lo creado,